Hola y bienvenidos al canal de YouTube, a esta nueva serie de videos que forman parte de un proyecto que se llama El Ventilador. Y lo primero que estamos haciendo en El Ventilador es justamente la vuelta al mundo en 180 libros. Comenzamos en Venezuela. Bueno, salimos de Venezuela. ¿Por qué no? Debemos arrancar desde casa, ¿no? Entonces, vamos a hacer una gira por Latinoamérica y justamente se me ocurrió, porque conseguí este libro por casualidad en la biblioteca de mi mamá, arrancar con Los Cuatro Reyes de la Baraja de Francisco Herrera Luque. Es una lástima porque los libros de Herrera Luque son cada vez más difíciles de conseguir y justamente uno los encuentra en bibliotecas de familiares que la fueron dejando, y la verdad es que me gustaría, de hecho, después de haber leído este libro, leer muchísimo más de Herrera Luque. Lo que me encanta es que es ficción histórica, que es un género que siempre me ha llamado muchísimo la atención, y la verdad es que no me había propuesto arrancar por acá, pero me parece perfecto porque justamente el objetivo del Ventilador, entre tantas otras cosas, es un poco explorar la identidad latinoamericana, y qué mejor forma de hacerlo que a través de la ficción histórica. En el caso de este libro, Los Cuatro Reyes de la Baraja, habla de cuatro hombres que fueron determinantes en el curso de la historia de Venezuela. Habla de Páez, habla de Guzmán Blanco, de Juan Vicente Gómez y de Betancourt. La historia como tal, o la narración como tal, se centra en la vida de Antonio Guzmán Blanco, pero es una mezcla, por supuesto, entre ficción e historia. Entonces, cuando uno lee estos libros, también uno tiene que tener cuidado de no asumir que todo es un relato histórico, preciso, fidedigno, de que uno puede luego citar estas cosas o todos los eventos como si hubiesen sucedido de verdad, sobre todo las conversaciones, lo que el personaje pensaba, pero es una manera de acercarse o de ver una cierta cara de figuras históricas, y definitivamente que un escritor como Francisco Herrera Luque estaba tratando o lo que intenta justamente es retratar cómo son los mecanismos del poder en un país como Venezuela. Creo que hoy en día, frente a todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos atravesando, libros como estos son esenciales. Extrañamente a mí me llenan de esperanza frente a todo lo que estamos viviendo, porque uno se da cuenta que, claro, es muy duro vivirlos, pero uno se da cuenta que todos son ciclos históricos y que los países atraviesan sus altos y bajos, y que en cierta forma, aunque en este siglo y en el siglo XX o quizá en la segunda mitad del siglo XX no vivimos algo similar, lo cierto es que sí hemos pasado momentos muy duros a lo largo de nuestra historia. O sea, es algo que traemos en nuestro genes, y eso nos dice mucho de quiénes somos como venezolanos y como ciudadanos y hacia dónde podemos ir. Y eso me encantó de este libro. Es decir, este libro, Los Cuatro Reyes de la Baraja, no retrata la historia como tal, precisamente no es un libro de estudio, pero es un libro que nos dice cómo somos y de dónde venimos los venezolanos, y eso me encantó. Adicionalmente a ello, pues la verdad es que Herrera Luque tiene una pluma mordaz, es súper inteligente, súper ácido. Me encanta cómo usa el lenguaje venezolano, o sea, es decir, tiene cosas sumamente autóctonas que son de nuestra manera de expresarnos, cosas como por ejemplo, Venezuela desde lejos es una desconsideración para nosotros los coreanos, es poner a Samuro a cuidar pesa de carne, cosas como esas. O sea, la verdad es que se podría hacer una compilación de esas frases que son tan nuestras. En un momento dice: el viejo de Canta el Libertador dejó escapar el que tanto dice sin decir nada. O sea, ese es un clásico venezolano. O cosas como prendió en la población como piojo en capuchino, cosas así, ¿no? La verdad es que desde las cosas más precisas del lenguaje hasta la estructura de esta novela, dicen muchísimo de nosotros. Luego, pues creo que toca además un tema que es fundamental, que es el caudillismo. Y lo que está tratando también de contarnos Herrera Luque es cómo nos relacionamos los ciudadanos con el poder, porque al fin y al cabo esto es para un lector, bueno, como uno, que es un ciudadano común y corriente. Y al retratar a estas figuras de poder y cómo ven los partidos políticos, cómo ven sus proyectos políticos, sus adversarios, cómo ven al país, cómo ven al ciudadano, lo que estamos viendo es un espejo de nosotros mismos. Y creo que hoy en día algo
que es fundamental, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, de cómo nos relacionamos con los políticos, tiene que ver un poco con esa figura del caudillo o de hoy en día, más allá en otras circunstancias, el político rockstar, sobre el que depositamos toda la responsabilidad o toda la esperanza o toda la culpa. Y creo que en ese sentido, pues, este libro plantea unas reflexiones interesantes. Puedo recoger algunas frases, la verdad es que lo subrayé muchísimo porque tiene muchos fragmentos que vale la pena revisitar y que dan pie, creo que hasta para otras reflexiones. Cosas como, por ejemplo, doña Carlota era la mamá de Guzmán Blanco. ¿Tú me entiendes ahora?, comentaba doña Carlota. ¿Por qué he mandado a la porra mucha gente recomendada tuya por hacerte un favor? Son gentes que apuestan con migajas a perdedor. No vaya a ser cosa que el destino contraríe lo evidente. La gente verdaderamente buena, como doña Rosa, hace el bien porque le sale de adentro, por verdadera compasión y no por sacar utilidades. En este caso, pues básicamente lo que ha pasado es que Guzmán Blanco, presidente, va a ayudar a doña Rosa, que es una viejita, que cuando ellos estaban pasando por una situación difícil los ayudó y que luego él se encuentra que la viejita está justamente en la situación contraria, que es mucho de lo que vemos en este libro de cómo las cosas fueron pasando en Venezuela, de cómo uno de repente estaba arriba y luego bajaba y luego volvía a subir y luego volvía a bajar, cómo no hay nada cierto en política ni definitivo, sino hasta que prácticamente el político se muere, ¿no? Y cómo el mismo Guzmán Blanco pasó pues de estar, de venir de muy abajo a estar en la cima para luego volver a bajar, para luego volver a subir, para que luego intentar controlar la situación desde París y intentar siempre tener un títere en la presidencia y nunca poder lograrlo porque los mismos títeres le jugaban en contra, es decir, un ambiente político en el que no se puede confiar en nadie, en que están todos pendientes del poder, de manipular a la gente, de burlarse de la gente, y cómo juega también, que creo que es algo muy importante que recalcar, que dice de nosotros los ciudadanos, cómo juega la ignorancia en nuestra contra. Lo que no solo lo que ignoramos de todas las cosas o los trasbastidores del poder, sino cómo ignorar el funcionamiento de nuestra Constitución, nuestro sistema, le permite a los caudillos y a los políticos deshonestos aprovecharse del sistema para saquear el país. Básicamente eso es lo que pasa. Entonces, en general, pues bueno, es un libro que creo que retrata muy bien al venezolano, retrata muy bien el sistema político, las dinámicas del poder en Venezuela. Creo que es un libro que te deja con, por lo menos en mi caso, con un deseo y una avidez de aprender más sobre qué sucedió realmente o cómo eran realmente estos personajes. Creo que nos ayuda un poco a desmitificar a muchas figuras. Guzmán Blanco idolatraba al Libertador y es una reflexión importante que no se las quiero revelar porque valdría la pena que lo leyeran, pero ¿por qué estos hombres o hombres como Guzmán Blanco idolatraban al Libertador y por qué nos transmitieron eso y qué efectos tuvo eso en nuestra sociedad? Porque creo que hoy en día algo que también es fundamental es revisar un poco por qué, y pasa mucho en América Latina, siempre glorificamos a los militares, cuando realmente creo que es importante que retomemos las glorias de nuestra vida civil y que a futuro nuestras repúblicas sean más bien civiles, porque el problema es que los militares siempre terminan abusando del poder porque tienen una estructura de órdenes y de obediencia. Y eso yo creo que va en contra del sistema de libertades y cómo debe funcionar más bien un Estado de deberes y de derechos, que no es lo mismo que órdenes y obediencia. Entonces, en ese caso, creo que ahí está lo más valioso. Y en ese sentido, creo que el libro, Herrera Luque, que a veces pasa de ser como casi hasta un cronista social que te está contando cosas y te está contando chismes, pero de repente haces reflexiones profundas. Creo que al final logra, no solo por los eventos que narra, sino justamente por transmitir su pensamiento, logra como encajar y darle una coherencia y un remate, por decirlo así, a todo lo que te ha venido narrando. Y entonces es como, para ponerlo así de forma muy llana, es como que si al final del libro él te dijera, mira, si no has entendido por qué yo te he estado contando esto, es así. Creo que hay autores contemporáneos que han intentado hacer algo así y no lo han logrado, debo decir. Es muy difícil porque
esto está escrito por un hombre de muchísimo talento, de muchísima cultura, muy inteligente, pero sobre todo algo que fue lo que me enamoró de este autor y de este libro, es que no subestima al lector. Así que bueno, ese fue nuestro paseo por Venezuela en la vuelta al mundo en 80 libros, y ahora nos vamos a Colombia y estoy leyendo en este momento a William Ospina, y bueno, cuando termine ese libro pues ya les contaré mis reflexiones. Gracias por visitar El Ventilador y los invito a buscar este libro y leerlo, o La Hora de Herrera Luque, y por supuesto, como siempre, se aceptan y son bienvenidas todas las recomendaciones. Gracias por participar y por ver este video.